Estimados amigos, amigas, un gusto estar con ustedes de nuevo para seguir hablando de derecho del trabajo, derecho laboral, vinculado con la legislación, particularmente con la legislación que tiene que ver con la ley de acoso sexual, ¿ah? Y el decreto 256 del 2017, que regula justamente cuestiones vinculadas con el acoso sexual. Veníamos hablando hace ya varios encuentros de el decreto específicamente, el decreto 256 del 2017. La pasada audición habíamos avanzado hasta el artículo 7 de esta norma, que habla de las medidas de comunicación y difusión de la referida norma, ¿verdad? De la referida norma de la ley de acoso sexual y su decreto reglamentario. El artículo 8 habla de medidas de protección integral. El artículo 8 del decreto habla de medidas de protección integral. El artículo 8 está dentro del capítulo 3 del referido decreto y dice el artículo 8 que se entiende por medidas de protección integral aquella que se adopta para minimizar los efectos nocivos de la situación denunciada en la salud, seguridad y dignidad de las personas denunciantes y de toda persona involucradas en el desarrollo de la investigación y su carácter cautelar, y su vigencia está relacionada con el desarrollo de la investigación y hasta la resolución final. Se trata entonces, lo que regula este artículo 8, de las famosas medidas precautorias. La existencia de una denuncia de acoso sexual, de una situación de acoso sexual, de una constatación por parte del empleador, sea por sus propios medios o por denuncias que reciba, puede desatar, debería desatar medidas de protección de la persona afectada o de su entorno. Entonces, esto regula el artículo 8, ¿ah? Y tienen medidas tienen carácter de cautelar, como bien lo establece la norma. Además, dice la norma, dice el artículo 8, sin perjuicio de ello, la resolución final podrá disponer la prolongación de la vigencia de estas medidas de protección integral. Entre estas medidas de protección integral, dice la norma, quedan incluidas, por ejemplo, ajustar los horarios de trabajo para permitir a las personas afectadas asistir a consultas psicológicas o psiquiátricas, evitar tareas que impliquen contacto entre la persona denunciante y el denunciado o denunciados. En caso de disponerse el traslado de la persona denunciada, se considerará el mismo una medida de protección transitoria, sin perjuicio de disponer el traslado definitivo una vez culminada la investigación. Las medidas se adoptarán considerando la situación de las personas afectadas y las características de las personas de la empresa o la institución, previa consulta con todos los involucrados, evitando la adopción de medidas que puedan causar perjuicio. El empleador deberá comunicar expresamente al trabajador a quien se dirija la medida el carácter preventivo y transitorio de las mismas. Esto es muy importante porque va en tono con lo establecido en, obviamente, la Constitución de la República, como ya hemos dicho en estas audiciones, el artículo 54 básicamente, tiene que ver también con la responsabilidad del empleador en la salvaguarda de los derechos fundamentales a la libertad sexual, pero tiene que ver también con los derechos que tiene la persona que es denunciada respecto de una situación de acoso. La persona denunciada de acoso está estrictamente relacionada con esta norma, con este marco normativo que se establece en el artículo 8 del decreto 256 del 2017. A modo de repaso, entonces, las medidas de protección integral de la persona que denuncia deben ser adoptadas para minimizar los efectos nocivos de la situación denunciada en la salud, la seguridad y la dignidad de la persona denunciante, ¿ah? Y de todas las personas involucradas en el desarrollo de la investigación. Su carácter es cautelar, estas medidas son cautelares, o sea, para proteger la integridad de la persona denunciante, de la persona afectada, pero sin perjuicio de ello, la resolución final podrá disponer, dice el artículo 8, la prolongación de estas medidas.
Entre otras medidas que pueden adoptarse, quedan incluidas ajustar los horarios de trabajo para permitir a la persona la atención, las consultas de medicina física o psíquica que entienda pertinente, consulta psicológica, consulta psiquiátrica, evitar tareas que impliquen contacto entre el denunciante y el denunciado, o eventualmente el traslado de la persona denunciada. Fíjense este detalle, ¿no? El traslado de la persona denunciada. El traslado de la persona denunciada, dice la norma. Esto marca claramente el margen, el actuar, las indicaciones legales que la norma establece respecto de estas situaciones para el empleador. ¿Cómo debe comportarse el empleador ante una situación de acoso sexual que tome conocimiento o que le sea denunciado? Estimados amigos y amigas, como siempre, agradecimiento pleno al espacio para seguir difundiendo normas laborales, reglamentaciones que se dictan en torno a la ejecución del vínculo laboral, el vínculo más importante que existe en el mundo, que es el vínculo laboral, el contrato de trabajo.